Las terminales no eran edificios fríos, eran el corazón palpitante de las ciudades, pasillos llenos de voces, de risas nerviosas, de anuncios pintados a mano y del aroma inconfundible a café, tortas y diésel. Cada andén parecía un pequeño escenario donde se cruzaban historias que no volverían a tocarse jamás. Madres despidiendo hijos, parejas prometiendo volver y viajeros iniciando aventuras que cambiarían su destino. Ahí no solo salían autobuses, salían sueños, despedidas, miedos y esperanzas envueltas en boletos de cartón y abrazos apretados. Para miles de mexicanos, las centrales camioneras fueron la primera puerta hacia el mundo, el inicio de un nuevo capítulo de vida. Hoy, esas terminales antiguas siguen viviendo en la memoria de quienes alguna vez caminaron por sus pasillos cargando ilusiones. Porque cada viaje era una historia completa, no un simple traslado. Cada boleto tenía peso emocional. Cada salida era un pequeño salto al futuro. En este recorrido, vamos a regresar a ese México viajero, al México que aprendió a moverse por carretera. Vamos a recordar las terminales que vieron nacer generaciones enteras de viajeros. Vamos a volver a escuchar en la memoria los anuncios de salida y el rugido de los motores al partir. Si tú también viviste esos viajes, este espacio es para ti. Suscríbete a Nostalgia a México y acompáñanos a seguir reviviendo las historias que hicieron camino. Porque aquí no solo hablamos de autobuses, hablamos de recuerdos que aún siguen rodando por el corazón de México Cero. En los años 50, la antigua central camionera de Guadalajara se convirtió en el primer gran templo de los viajes por carretera en México. Un espacio que marcó el inicio de una nueva era donde el traslado dejó de ser improvisado y comenzó a sentirse organizado, moderno y lleno de expectativas. Hasta entonces, los camiones partían desde calles, plazas o patios improvisados, generando un caos constante que formaba parte del paisaje urbano. Pero la llegada de esta central transformó por completo la experiencia de viajar. Ubicada en la colonia moderna, la terminal se volvió rápidamente un punto de encuentro social donde no solo se compraban boletos, también se cruzaban historias, despedidas y planes de vida. Llegar temprano era parte del ritual, caminar por sus pasillos repletos de gente, buscar la ventanilla correcta y escuchar los nombres de ciudades que sonaban como promesas. Tepic, Colima, León y decenas de destinos más se anunciaban por altavoces que parecían marcar el pulso del occidente del país. El olor a combustible se mezclaba con el de tacos, tortas y café caliente que vendían alrededor. Las familias se acomodaban en bancas largas mientras los niños miraban los autobuses como si fueran enormes máquinas del futuro. Cada maleta era un nuevo comienzo. Cada boleto, una decisión importante. Para estudiantes, comerciantes y trabajadores, esta central se convirtió en el primer paso hacia nuevas oportunidades. No era solo una terminal, era un punto donde se definían destinos de vida. Con el tiempo, aunque perdió protagonismo frente a nuevas centrales, su esencia nunca desapareció. Hoy aún recibe corridas regionales y conserva ese aire de nostalgia que solo los lugares históricos tienen. Ahí comenzaron miles de historias que siguen vivas en la memoria colectiva. La antigua central de Guadalajara no fue un edificio más, fue el corazón de los viajes del occidente mexicano. En 1979, la terminal de Oriente Tapo irrumpió en la Ciudad de México como una obra que parecía llegada del futuro, con su enorme cúpula circular dominando el paisaje urbano y anunciando una nueva forma de entender los viajes hacia el sureste del país. Entrar a la TAPO era como ingresar a un mundo propio, donde la luz natural caía desde lo alto y el eco de las voces se mezclaba con los anuncios de salida, creando una atmósfera única e inconfundible. Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche se repetían por los altavoces como promesas de aventura, descanso o reencuentros familiares. Los pasillos siempre estaban llenos de vida, con vendedores ofreciendo café de olla, dulces típicos y revistas, mientras las familias avanzaban cargando costales y maletas de cuero. Era una terminal que nunca dormía, con movimiento constante desde la madrugada hasta la noche. Para muchos capitalinos, ahí comenzaban las vacaciones. Los niños corrían entre los andenes mientras los choferes afinaban motores antes de iniciar recorridos de largas horas. Cada rincón estaba lleno de emociones encontradas. Había despedidas con lágrimas y llegadas con abrazos apretados.
Era un espacio donde el tiempo parecía detenerse y avanzar al mismo tiempo. La TAPO se volvió símbolo de modernidad urbana y puerta de entrada al sureste mexicano. Su arquitectura futurista marcó una época. Aún hoy, su cúpula guarda el eco de miles de historias. Quien ha viajado desde ahí sabe que no era solo una terminal, era el inicio de una travesía emocional. La TAPO quedó grabada como uno de los grandes íconos del viaje por carretera en México. En 1972, la terminal de autobuses de Toluca abrió sus puertas como una respuesta directa al caos que provocaban los camiones, saliendo desde calles angostas y saturadas del centro de la ciudad. Desde el primer día, fue concebida como un espacio amplio, ordenado y funcional, capaz de recibir a miles de pasajeros que cada mañana partían rumbo a la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero o Querétaro. Los andenes se llenaban de estudiantes con mochilas al hombro, comerciantes cargando mercancía y familias que viajaban con canastas, cobijas y comida hecha en casa. Esperar el autobús era parte esencial del ritual. Las taquillas siempre tenían filas largas y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el rugido de los motores encendidos. Vendedores ambulantes ofrecían dulces, periódicos y café caliente. Cada asiento en la sala de espera guardaba una historia diferente. Había quien viajaba por trabajo y quien lo hacía por necesidad o ilusión. Para muchos fue la primera gran puerta de salida de la región. Toluca encontró en esta terminal un símbolo de progreso. Su diseño de carriles largos y vestíbulo central marcó tendencia en otras ciudades. Durante años fue el corazón del movimiento mexiquense. Miles de despedidas se vivieron bajo su techo, miles de regresos también. Hoy sigue siendo un punto clave cargado de nostalgia y memoria colectiva. Muy distinta fue la historia de la central de autobuses de primera clase de Oaxaca, inaugurada en la década de los 50 como un puente vital entre el sureste del país y la Ciudad de México. Rodeada de montañas y caminos largos, esta terminal se convirtió en la conexión más importante para miles de familias oaxaqueñas que necesitaban viajar por trabajo, estudio o comercio. Cada boleto representaba jornadas completas de camino, por eso los viajeros llegaban cargados con canastas, cobijas y comida preparada en casa. Viajar no era rápido, pero era profundo. En sus pasillos se encontraban estudiantes rumbo a la capital, artesanos con costales llenos de mercancía y familias enteras que regresaban para las fiestas patronales. La espera era parte de la experiencia. Se compartían historias, consejos y hasta alimentos. La terminal era un punto de reunión, no solo de salida. Las despedidas tenían un peso emocional especial. Los regresos eran celebrados como pequeñas victorias. Con el paso del tiempo, la central fue testigo de cambios sociales y económicos. Aún así, nunca perdió su esencia comunitaria. Hoy sigue recibiendo pasajeros todos los días. Sus muros conservan la memoria de generaciones viajeras. Si tú también tienes un recuerdo en esta terminal, suscríbete al canal Nostalgia a México y acompáñanos a seguir reviviendo estas historias que aún viven en nuestras carreteras. A finales de los años 70, abrió sus puertas la terminal del sur de la Ciudad de México, mejor conocida como Tasqueña, concebida para concentrar los viajes hacia los destinos más queridos del sur y del centro del país. Desde su inauguración, este lugar se volvió sinónimo de escapadas, vacaciones y reencuentros familiares. Miles de personas llegaban cargando maletas de cartón, bolsas de mandado y cobijas enrolladas. Entre los destinos más solicitados estaban Cuernavaca, Taxco y Acapulco. Los pasillos siempre estaban llenos de anuncios pintados a mano y ventanillas de diferentes líneas. Afuera, los vendedores ofrecían tortas, refrescos, dulces típicos y globos de colores. Los niños corrían mientras los adultos cuidaban sus pertenencias. El ambiente estaba lleno de ruido, risas y despedidas. Cada salida marcaba una historia nueva. Cada llegada traía un abrazo pendiente. Con el paso del tiempo, Tasqueña se convirtió en una de las terminales más importantes de la capital. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva. Muchos iniciaron ahí su primer viaje largo. Otros regresaron después de años. Hoy sigue conservando ese aire de nostalgia que la hace inolvidable. En 1979 se inauguró la terminal de Poniente en Observatorio, una obra pensada para ordenar el transporte que durante décadas había estado disperso en decenas de puntos improvisados por toda la capital.
Su llegada representó un antes y un después para los viajeros que se dirigían al occidente del país. Querétaro, Michoacán y Jalisco comenzaron a sentirse más cerca desde esos andenes. El edificio era sobrio pero amplio, con carriles largos y espacios diseñados para recibir a múltiples autobuses al mismo tiempo. La conexión directa con el metro la volvió una de las más prácticas de la ciudad. Durante los años 80 y 90, sus pasillos se llenaban de estudiantes con mochilas, comerciantes con bultos y familias completas listas para viajar. Afuera, los puestos de tacos, tamales y café humeante acompañaban la espera. Cada salida era una promesa, cada boleto una historia por comenzar. La organización contrastaba con el viejo caos de las terminales dispersas. Observatorio se convirtió en símbolo de modernidad. Para muchos capitalinos fue la primera gran terminal que conocieron. Ahí comenzaron viajes largos y despedidas memorables. Hoy, aunque el tiempo ha pasado, sigue siendo un punto clave. Su esencia aún conserva el espíritu del México viajero. Pero las terminales no solo eran edificios, eran escenarios donde se escribían miles de historias personales. Cada pasillo guardaba murmullos de despedidas y promesas de regreso. Las maletas de cuero, las bolsas de mandado y los costales hablaban de viajes largos y esperanzas nuevas. Había quienes partían por trabajo y quienes viajaban por amor. Otros salían buscando estudios, futuro o simplemente un descanso. En cada asiento quedaba un pedazo de alguien. Los anuncios de salida eran la señal de que el tiempo avanzaba. El rugido de los motores marcaba el inicio de una nueva historia. Las madres abrazaban fuerte. Los abuelos levantaban la mano en silencio. Los niños miraban por la ventana con ojos curiosos. Viajar en autobús era un ritual completo. No se trataba solo de llegar, sino de todo lo que pasaba antes. Las terminales eran testigos de la vida misma. Hoy sus recuerdos siguen vivos en la memoria colectiva. Con el paso de los años, muchas de estas terminales cambiaron de rostro, pero no de alma. Algunas fueron remodeladas, otras quedaron ocultas entre nuevas construcciones. Sin embargo, quienes viajaron desde sus andenes aún recuerdan el sonido de los altavoces llamando a las rutas. Recuerdan el olor del café, del diésel y de las tortas envueltas en papel estraza. Recuerdan las filas largas frente a las taquillas. Recuerdan el nerviosismo antes de partir. Cada boleto llevaba un destino, pero también un pedazo de vida. Cada asiento era una historia en pausa. Las terminales fueron escuelas de paciencia y emoción. Ahí se aprendía a despedirse, ahí se aprendía a esperar, ahí se aprendía a regresar. Aunque hoy todo parezca más rápido, esas experiencias siguen marcadas, porque viajar antes tenía otro ritmo, y ese ritmo aún vive en nuestros recuerdos. Las antiguas terminales de autobuses no solo conectaron ciudades, conectaron vidas. En sus pasillos se cruzaron destinos, despedidas, reencuentros y decisiones que cambiaron historias enteras. Fueron el punto de partida de estudiantes, trabajadores, familias y soñadores. Ahí comenzó más de una vida nueva. Ahí terminó más de una ausencia larga. Cada andén fue testigo silencioso de abrazos, lágrimas y promesas. Aunque el tiempo las haya transformado, su espíritu sigue vivo. Siguen siendo parte de nuestra identidad viajera, porque México también se construyó sobre ruedas y cada boleto fue una oportunidad. Si alguna de estas historias despertó tus recuerdos, cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte. Comparte este video con quien también haya viajado así. Y suscríbete a Nostalgia a México para seguir recorriendo juntos la memoria de nuestro país. Aquí todavía queda mucho México por revivir.